Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el desánimo de un gran creyente. La vida cristiana no está exenta de momentos de desánimo, incluso para los más grandes siervos de Dios. Juan el Bautista, quien fue anunciado por los profetas como el precursor del Mesías, vivió con convicción su misión de preparar al pueblo para la venida del Cristo. Su predicación fue firme y su testimonio claro. Su fe estaba confirmada por la revelación directa de Dios. Sin embargo, al quedar preso y aislado, fue acosado por las dudas, experimentando la fragilidad de su naturaleza humana. El contraste entre su grandeza espiritual y su aparente pequeñez ante los hombres abrió paso a la incertidumbre. Pero aún en su debilidad, Juan no se alejó de Jesús, sino que buscó en él una respuesta. Su actitud nos enseña que la duda del creyente no tiene por qué ser señal de incredulidad rebelde, sino de un corazón que clama por ayuda en medio de la prueba. Jesús, lejos de reprenderlo, reafirmó su grandeza y le llamó a poner la mirada en la evidencia de sus portentosas obras. Así aprendemos que la fe no se fortalece con teorías vanas, sino con la obra viva y poderosa de Dios en la historia y en nuestra vida. Veamos cómo el Evangelio nos muestra que Juan el Bautista fue grande ante los ojos de Dios. Fue grande porque predicaba que el Mesías estaba a punto de llegar. Fue el precursor profetizado por los profetas, el que había de anunciar que el Mesías vendría, el precursor que llamaba al arrepentimiento y a la fe. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Con su ministerio, Juan preparaba a la gente para recibir a Jesús y al Espíritu Santo prometido. Marcos 1, 7 al 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Llegado el momento, Juan afirmó de forma contundente que Jesús era el Mesías prometido que ya estaba presente entre los hombres. Nada más empezar Jesús su ministerio, Juan le identificó como el que había de venir ya presente y lo mostró ante el pueblo como el Mesías redentor de Dios. Juan 1, 29 al 30. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan recibió la confirmación de Dios mismo de que Jesús era el Mesías prometido y esperado. Por eso su testimonio sobre Jesús fue firme y sin fisuras. Juan 1, 33 al 34. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero ahora Juan el Bautista parecía pequeño ante los ojos de los hombres. Las cosas habían cambiado mucho para Juan. Ahora Juan estaba en la cárcel por oponerse a los gobernantes terrenos con valentía, por denunciar su pecado y su incredulidad. Mateo 14, 3 al 5. Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Había cambiado mucho la situación de Juan. De gran profeta ante el pueblo, pasó a ser un pobre preso. ¿Le había abandonado el Señor? No. Así convenía a los propósitos salvíficos de Dios. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo me, dijo el propio Juan. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. No solo el Mesías había de sufrir, sino también el precursor del Mesías. Así pues, Juan estaba en la cárcel y allí estaba sufriendo sus muchos momentos de dolor, de tristeza, de dudas, de incertidumbres, que en muchos casos eran alimentados o infundidos por los muchos bulos mentirosos y contradictorios que se levantaban sobre Jesús. Mateo 11, 18 al 19. Vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A Juan lo criticaban porque no comía. A Jesús lo criticaban porque comía. A Juan le atribuían la presencia de un demonio. A Jesús le atribuían ser amigo de publicanos y pecadores. Esto pesaba sobre el ánimo de Juan. Estos bulos mentirosos sobre Jesús pesaban sobre su ánimo. Así pues, en este contexto difícil, estar en la cárcel y oír permanentemente tantas mentiras sobre Jesús, tanto desencuentro, tanto desencanto con Jesús, influyó sobre el ánimo de Juan. Y esto trajo la duda, el desánimo. Aparecieron en Juan, ocasionalmente, pero aparecieron en Juan. La adversidad, la dificultad, es como un papel de lija sobre el alma, que la erosiona con el desánimo y la duda. Mateo 11, 2 al 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En estas palabras se encuentra una clara expresión de cómo se encontraba Juan, de su desánimo, de su tristeza. Y él manda a sus discípulos a preguntar a Jesús. En Job 3, 2 al 3 y 11 encontramos a otro hombre de Dios, a un gran hombre también de Dios, Job, pasando por una situación semejante al Juan. Exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Otro ejemplo de desánimo frente a la adversidad. Pero Jesús, cuando oyó las palabras que envió Juan, quiso dejar bien claro para los que estaban presentes, para los que las oyeron, que el desánimo temporal de Juan no le deslegitimaba ante Dios, ante los seres humanos, ante las personas. Cualquier flaqueza lleva al descrédito, cualquier duda, cualquier error lleva al descrédito total. Así son los seres humanos. Una persona puede tener toda una vida de testimonio, de valentía, de esfuerzo por la fe, pero basta que tenga un pequeño momento, un instante en su vida de flaqueza para que esa persona sea totalmente juzgada y catalogada de forma negativa. Ya hemos hablado muchas veces de un folio blanco con un punto negro pequeño al centro. Si lo mostramos a la gente y le preguntamos: ¿qué ves? Normalmente la gente dirá: un punto negro. Normalmente la gente dirá eso, un punto negro. No dirá un gran espacio blanco, un folio cuyo 99,9% es blanco inmaculado. La gente no dirá eso. La gente no verá el blanco, aunque el punto sea muy pequeño. La gente verá el punto. Así son los seres humanos con su prójimo. Ven lo que quieren ver y dejan de ver lo evidente. Así podía suceder con Juan. Toda su vida de fidelidad, de entrega, de sacrificio al Señor, a la causa del Evangelio, era cuestionada por estas palabras: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El ser humano es así de miserable. Ve lo que quiere ver. Ve la paja en el ojo ajeno. Jesús, Señor, obviamente es justo y no actúa al modo humano. Jesús ve el blanco de la página, el gran blanco de la página. Ve que la mayor parte de la página es un blanco inmaculado. Por eso Jesús no da importancia al punto pequeño, el punto negro en el centro de la página. Y Jesús quiso dejar bien claro que el desánimo temporal de Juan no le descalificaba
no le deslegitimaba ante Dios. Y por eso Jesús dice, Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Estas palabras son muy interesantes, porque son la respuesta de Cristo a aquellos que acaban de escuchar la pregunta de Juan. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Aquellos que posiblemente estaban juzgando en sus corazones, pensando mal de Juan en sus corazones, descalificándole globalmente en sus corazones. Jesús les dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En Job 42:7, Dios dirá algo semejante a los falsos amigos de Job. Después Jehová dijo a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los amigos de Job lo deslegitimaron, lo descalificaron. Ellos dedujeron que lo que le pasaba a Job era un castigo divino y lo llamaron de todo, de todo. Era un pecador, un miserable, un rebelde que merecía todo lo que le pasaba como justo juicio de Dios sobre él. Pero nada de eso era verdad. Y Dios les dice, no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo. Porque Dios lo ve todo de la vida de una persona. Lo ve todo. Y juzga a las personas de forma amplia y general. Y ve la grandeza de la blancura del folio. ¿La ve? También ve el punto negro pequeño. Pero Dios es justo y valora las cosas con justicia. El creyente, siervo de Dios, puede atravesar momentos de debilidad y de tropiezo. Puede hacerlo. Y seguir siendo grande ante los ojos de Dios. Mateo 11:12-15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pedro fue otro que recibió palabras maravillosas de Jesús. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y más tarde, Pedro negó a Jesús 3 veces. A pesar de ello, Jesús, cuando se lo encontró después, no le recriminó, no le condenó, no le reprochó, sino que le dijo, ¿me amas? En 3 ocasiones. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. El Señor sabe que sus hijos fieles pueden atravesar momentos de debilidad y de tropiezo. Por eso Dios, que es misericordioso y justo, no deja
de valorarlos en su conjunto. La pregunta de Juan no fue fruto de una incredulidad rebelde, sino de un breve momento de angustia fiel. Juan no se encerró en sí mismo, en su desánimo y en su duda, sufriéndolas y silenciándolas en su corazón, sino que acudió a Cristo buscando respuestas. Esta es la diferencia. En un creyente fiel, cuando tiene desánimo, cuando tiene duda, cuando pasa por algún momento difícil, el creyente fiel acude al Señor, acude al Señor. Ten misericordia de mí. El que no es fiel, el que ni siquiera es creyente, en su debilidad o tropiezo, como Judas, deja al Señor y se cuelga. Cuando una persona que no es creyente tropieza, cae, no se levanta. Cuando un creyente tropieza y cae, mira al Señor, le extiende sus manos, como hizo Juan. Juan envió a Jesús, envió a preguntar a Jesús. No se encerró en su desánimo, no se volvió arisco, incrédulo, no criticó al Señor, no se alejó del Señor. Envió a Jesús a preguntar claramente, sinceramente, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En estas palabras está la búsqueda de certeza, la confirmación de una fe que está sufriendo los ataques del diablo, buscando apagarla, pero que lucha por permanecer encendida. La actitud de Juan el Bautista no fue de incredulidad como la de Tomás. Tomás dijo, Juan 20:25, si no viere, no creeré. La actitud de Juan no fue esa. La actitud de Juan fue como la del padre del joven endemoniado. Fue de fe que resiste valerosamente al embate del desánimo que empuja a la incredulidad. Marcos 9:24. Creo, dijo aquel hombre, ayuda mi incredulidad. Este es un texto formidable, es una frase formidable. Creo, ayuda mi incredulidad. Es un texto formidable porque en la misma frase aparece una actitud de fe, creo, y una actitud de reconocimiento de un momento, de una situación de lucha por permanecer en esa fe. Creo, ayuda mi incredulidad. Esta fue la actitud de Juan. Por eso Jesús no reprendió a Juan, sino que le contestó con paciencia y con amor. El desánimo y la duda son derrotados por la fe en las obras del Señor. El poder y las obras de Dios no están en la apariencia superficial de las cosas. La apariencia humilde de Juan no hablaba sobre quién era él ante los ojos de Dios.
No sé si habéis pensado alguna vez en lo que parecía Juan el Bautista. Mateo 11, 7 al 8. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan era más semejante a una caña sacudida por el viento. Su apariencia era humilde, su apariencia era pobre, su apariencia, la de Juan, no hablaba de lo grande que era ante los ojos de Dios. Igual sucedía con el apóstol Pablo, cuya apariencia era de un anciano, enfermo y débil, que tenía que ser llevado de una parte a otra, cogido de la mano. Segunda Corintios 10, 10, 13 y 15. A la verdad dicen las cartas son duras, mas la presencia corporal débil. No nos gloriamos, pero esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. En los hombres grandes ante Dios no es su apariencia lo que habla de esa grandeza que tienen de parte de Dios y por la que Dios les considera grandes. Alguien puede ser grande ante los ojos de Dios y ser una persona enferma, débil, pobre, humilde, y ser grande ante los ojos de Dios. Juan era un profeta de Dios. Juan era el precursor del Mesías, prometido y anunciado por los profetas. Era un personaje muy importante. Mateo 11, 9 al 10. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Con esta palabra Jesús confirma quién era Juan ante Dios y quién era Juan de parte de Dios para el pueblo, el precursor del Mesías. Por tanto, el poder de Dios se muestra en las obras, en lo que una persona hace por su gracia, no en lo que una persona parece ser. El poder de Dios se muestra en las obras, también en Jesucristo. Su poder, su mesianidad se mostraba en sus obras. Las obras auxilian a la fe cuando la fe se encuentra en dificultad. Y Cristo responde al desánimo y a la duda de Juan, llamándole a poner sus ojos en su presencia entre el pueblo de forma activa. Jesús llama a Juan a poner sus ojos en el poder de Dios desplegado por Jesús entre el pueblo. Jesús explica las cosas. Jesús explicó muchas cosas, enseñó muchas cosas. Una gran parte del ministerio de Jesús consistió en diversos sermones, enseñanzas, metáforas, parábolas sobre la salvación.
pero fue con sus obras portentosas y maravillosas que él demostró quién era, que era el Mesías. Porque cualquiera puede hablar y decir cosas, pero solo Dios, hecho carne, puede obrar las maravillosas y grandiosas obras de Dios. Mateo 11, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Decidle esto a Juan, que no haga caso de los bulos, de las mentiras de los hombres, sino que recuerde hoy y siempre lo que es y hace el Cristo, el Mesías. Es el diablo quien busca sembrar el desánimo y la duda en los creyentes, para apagar la fe y para volverles al camino del extravío y de la perdición. Mateo 11:6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Efesios 4:27 y 6:16. No deis lugar al diablo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es el diablo quien está detrás de cada momento de desánimo, de duda, de tristeza, quien quiere desviar nuestra mirada del Señor, nuestra mirada de fe, para volverla en un camino hacia atrás, para volverla en un retorno al pecado, a la vida vieja. Pero la fe que confía y espera en Dios resiste y vence al enemigo, que busca derrotarnos, alejándonos del Señor. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nos habla esto de un tiempo de dificultad en la vida de un creyente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero es la fe la que lleva a vencer. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Primera de Pedro 5:8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál resistid firmes en la fe? La fe es el único medio para vencer la duda, el desánimo, para resistir al diablo que intenta apagar nuestra fe. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el desánimo de un gran creyente, Juan el Bautista. Y esto nos lleva a hacernos las siguientes reflexiones. El desánimo puede tocar a cualquier creyente, pero Dios no nos desecha por ello. Los hombres sí,
pero Dios no. La respuesta al desánimo no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Por eso hay que acudir siempre a Cristo y nada más que a Cristo. Las obras de Dios en nuestra vida, las obras de Dios en general, son un recordatorio de su presencia y fidelidad constante. La duda se vence cuando fijamos los ojos en Cristo, cuando fijamos los ojos en lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo. Como Juan, debemos aprender a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Si en algún momento pasas por un tiempo de desánimo o de duda, pon tus ojos en Cristo. Que Él te bendiga, que Él te ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que no somos mejores que Job, ni que Juan el Bautista, y que si ellos padecieron desánimo o duda ante la dificultad, ante la adversidad, ante los ataques del maligno que usa la mentira y el engaño, también nosotros podemos padecer y sentirnos mal en algún momento y fallar como falló Pedro. Ayúdanos, Señor, a elevar nuestros ojos y siempre y sobre todo los momentos difíciles. En ti está la respuesta. En tu Hijo, oh Padre, está la respuesta. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, siempre. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, por tus bendiciones, por tus obras grandiosas. Gracias. Bendito Señor. Te suplicamos una vez más por los enfermos. Te suplicamos por los que no tienen trabajo o no tienen casa o que les falta cualquier otra cosa. Suple con tu poder para tus hijos, oh Señor. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.